Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Alberto Ratia. Me da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más en la segunda temporada de la serie de webinars mensuales que organizamos en FinTechU. El día de hoy, como siempre, tengo tres invitadazos de lujo, pero me gustaría agradecer a los patrocinadores que junto con nosotros hacen posible esta serie de programas gratuitos para toda nuestra comunidad. Los voy a mencionar, cada vez son más, pero prometo que no me tardo más de 20 segundos, ¿vale? Está con nosotros como patrocinador 100 Ladrillos, la Asociación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, mejor conocida como la FICO, la Alianza para la Inversión de Impacto, FinTech Guatemala, la Asociación FinTech México, Cincel, Círculo de Crédito, Colombia FinTech, Conunión, Donadora, Dupla, Equidad Financiera, Moyo AI, FinTech Centroamérica, FinTech Chile, Fintual, Core Fusion, Cuspid, Legal and Compliance Advisors, Prometeo, Bodanovich Legal, STP, Hackmetrics, América Digital México, Lendera, Mexpago, Biguala, Literax, Metamap, Mercado Libre y Mercado Pago, Cubo Financiero, Mujeres en Finanzas, Evidica Compliance, Clue y Voilà. Y también agradecerle a nuestro media partner, iba a decir el periódico El Financiero, pero ya no solo es un periódico, es un medio de comunicación muy completo. Les damos muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y ya para no tomarme más tiempo, déjenme presentar a los invitados como se debe. El día de hoy tenemos a Santiago Fuentes, él es co-founder and CEO de Delta Protect. Mi estimado Santiago, buenas tardes, qué gusto saludarte. Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un gusto acompañarlos. Saluda a su audiencia y venga, vamos a pasarla bien y divertirnos un rato. Claro que sí. También me da mucho gusto tener a José Martín Figueroa. Él es consultor senior en ciberseguridad y cumplimiento en HKMX. Mi estimado Martín, qué gusto como siempre que nos acompañes. Muchísimas gracias y pues excelente tarde a todos. Gracias ahí por acompañarnos. Y también está con nosotros Adriel Araujo. Él es co-founder and CEO de Hackmetrics. Mi estimado Adriel, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Alberto. Un lujo participar de todas las instancias que generes con FinTechU. Qué amable, Adriel. Y bueno, teniendo estos tres expertos, la verdad es que hablando de temas de seguridad de la información, pues teníamos muchas opciones, pero si están de acuerdo, tal vez empecemos por una pregunta básica y de ahí vamos elaborando. Mi estimado Santiago, nos encantaría que nos platicaras qué es la ciberseguridad y cuál es su importancia o por qué es importante para el sector fintech. Déjame ponerlo muy puntual, poner énfasis en la ciberseguridad. Bien, buenísimo, Alberto. Pues sí, mira, creo que finalmente la palabra ciberseguridad ya llegó a un grado de madurez, así como hace 5 o 6 años, ¿no? Donde todavía ibas a un evento fintech y explicaban qué era fintech. Creo que finalmente ya la ciberseguridad llegó a cierto grado de madurez que pues no existe la necesidad de hablar de la definición, ¿no? Una definición antigua hablaba de pues la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos o cómo asegurar la información de forma digital. Y yo creo que el tema de la ciberseguridad, independiente al alto grado de digitalización que ha habido a partir de la pandemia, pues es algo que se empezó a democratizar alrededor de 1995, después con el dot-com bubble, y pues ha venido creciendo exponencialmente. Y mucho de este crecimiento exponencial es por qué soy tan importante la ciberseguridad, ¿no? Si vemos hoy y pensamos cuánta data se está generando en el mundo por segundo, aquí lo importante también es entender, oye, ¿dónde se está asegurando esta información y bajo qué protocolo de seguridad se está almacenando esta información? Y particularmente sobre el punto que comentas, Alberto, en cuál es la importancia de la ciberseguridad en la industria fintech, pues es por la naturaleza del sector, ¿no? Que pues obviamente estamos hablando de transacciones, estamos hablando de información sensible de los usuarios. Y pues aquí es muy importante, y hablando particularmente de la ley fintech en México, fue muy curioso cuando lanzaron la ley fintech, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, todos los lineamientos que habían para las fintech pues se asemejaban mucho en su momento a la de los bancos. Y yo creo que todo esto parte a raíz del hackeo al sistema SPEI,
que como bien recordamos, que supuestamente un grupo de hackers se pudo robar entre 300, 500 millones de pesos. Se estima que fue 2 o 3 veces más que eso. Y pues a raíz de eso, pues bueno, surge en ese caso el grupo de respuesta a incidentes de los bancos para ver cómo si un banco recibió un hackeo, que automáticamente lo comunicaba a los demás. Pero ya puntualmente, pues dentro de la importancia de la industria fintech es eso, ¿no? Las startups, las fintech están creciendo de forma exponencial. Entonces, pues es importante que aseguren la información de sus usuarios. Tienes toda la razón, mi estimado Santiago. A veces reaccionamos después de haber vivido una situación o un problema grande, pero pues en mi opinión, por una parte, qué bueno que reaccionamos porque en ocasiones aún te enfrentas a una situación complicada y no tomas medidas para corregirla, ¿no? Mi estimado Martín, con la experiencia que tú tienes en el sector financiero, no solamente en este sector fintech relativamente nuevo, ¿tú qué opinas? ¿Las fintechs que están reguladas bajo esa ley, llamémosle así coloquialmente ley fintech, tienen que cumplir los mismos requisitos de seguridad de la información que los bancos, que otras instituciones que ya tienen muchos años en México? Así como requisitos como tal, si nos vamos puntualmente, pues sí hay diferencias. Por ejemplo, el tema de las especificaciones que la circular única bancaria maneja en el tema de cajeros, o inclusive si nos vamos al anexo 72 versus el anexo 1 de la fintech, donde hay pequeñas diferencias en los indicadores de riesgo, que pasa de 28 de la fintech a 30 de la bancaria, precisamente agregando haciendo más énfasis en estas particularidades de banca electrónica y lo que viene siendo la parte de cajeros como tal, a los ATMs. Tenemos también ahí consideraciones, por ejemplo, en el manejo de las tarjetas, el cumplimiento con PCI como tal. Entonces, esas pequeñas diferencias, pudiésemos decir que sí hacen o le dan sabores distintos a las circulares de distintos lo que viene siendo sectores del mismo sector financiero, es decir, lo que viene siendo banca múltiple, créditos, SOFIPO, fintech. Pero si nos vamos al fondo como tal, ahora sí que a esos principios básicos, como comentaba Santiago, la parte medular de la ciberseguridad, que es confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad, sí son muy parecidas. Entonces podríamos decir, inclusive, la tendencia va hacia esa homologación como tal, de no andar, digamos, revolviendo un poquito al sector con distintas requerimientos, sino sí se ve una homologación desde, no nada más el tema de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, los mismos requisitos que se han venido incrementando por parte de Banco de México en estos últimos años, cómo ha pasado el número de requerimientos de operaciones Pay posterior al incidente, pasó de alrededor de decenas de requerimientos. Ahorita, si lo desglosamos, pues podemos decir un número grande de requerimientos, casi los 400. Entonces, yo lo manejaría como 5 verticales fundamentales, que es donde se agrupan. Es los controles que nos piden como fintech sector bancario hacia los medios de disposición, lo que viene siendo esos canales con el que interactuamos con el cliente, la parte de seguridad de nuestra infraestructura, toda la parte de back office, cifrado de información, base de datos, la parte de continuidad, donde sí tenemos que tener como parte de seguridad interacción, el gobierno y normativa, por eso hacen mucho énfasis en lo que viene siendo los roles y responsabilidades tanto del CISO, Dirección General, y los planes directores. Y por último, toda la seguridad que tenemos que asegurarnos de mantener con nuestros proveedores y comisionistas. Entonces, esas verticales y de fondo sí sentía que son muy similares, a pesar de esas pequeñas diferencias que pudiesen tener las disposiciones de cada sector. Pues qué buen comentario y qué completo, mi estimado Martín. Después de escucharte, me quedo más tranquilo que los parámetros que se les piden a las fintechs que están bajo esta ley fintech, bajo esa supervisión o bajo esa normativa, son muy parecidos a los de las demás instituciones financieras, con sus diferencias, entiendo, pues porque varía el producto, el servicio, el canal que pudieran estar
utilizando unos y otros, ¿no? Déjame preguntarle ahora a Adriel, porque entiendo que no solamente las fintechs tienen que cumplir temas de ciberseguridad con el equipo interno, y ahorita vamos a hablar de equipo interno y equipo externo. Entiendo que tienen que contratar el servicio de un tercero, como puede ser un pen test. Mi estimada Adriel, ¿qué es un pen test? Porque ya, como dice Santiago, de repente estos términos los ocupamos o los escuchamos de manera muy común. ¿Y con qué frecuencia recomendarías que se realice? Aunque creo que la ley fija un periodo mínimo para aplicarlo, ¿no? Perfecto. Vamos paso a paso, entonces. Vi 3 preguntas pasar, así que vamos a tratar de ir en orden. ¿Qué es un pentest? La forma de explicar la seguridad no es de la seguridad informática, ciberseguridad, seguridad de información, no es tanto más difícil que comparar con la seguridad que tiene uno en su casa. La única forma que sabes si es que tu seguridad funciona es poniendo a la prueba con alguien que vea las formas de engañar esas medidas que uno va generando. Ahí Martín hablaba sobre todos los frentes que hay que controlar para proteger tu organización. Pero como en todo negocio, la única forma de enterarte si lo estás haciendo bien o mal es tener algún tipo de auditoría. Y si esa auditoría tiene el mindset adecuado, es decir, el mindset de alguien que realmente tiene malas intenciones o que piensa como alguien que tiene malas intenciones, es donde vas a encontrar realmente donde pueden estar esas brechas, esas puertas abiertas, esas ventanas abiertas que te permitan entrar para obtener el activo que tanto buscas, sea dinero, sea información o sea simplemente hacer alguna travesura como hacen alguno que otro adolescente. Sobre la frecuencia, bueno, eso es el penetration testing, prueba de intrusión. Prueba de penetración le dicen algunas malas traducciones, pero es prueba de intrusión, penetration testing, ethical hacking incluso se le llama. Y es muy diferente también al análisis de vulnerabilidades. Hay que saber diferenciar cuando el offering dice penetration testing, que es un hacker con experiencia, que probablemente, mejor aún si es que ha tenido algún background de travesuras en su adolescencia, porque no es lo mismo ser arquitecto que aprende a ver fallas de seguridad, que ser realmente un delincuente que sabe cómo entrar por la puerta y salir por la ventana con el oro que sacó de la bóveda. Son diferentes skills. Así que ahí atento cuando contraten proveedores de servicios, validen que no solamente sean un par de papeles certificando el talento, sino un par de clientes dando la referencia de que ahí sí se sabe lo que se hace. Por eso es importante trabajar con terceros. Justamente, ¿por qué trabajar con terceros? Porque si uno tiene internamente también este tipo de auditorías, se generan sesgos. Nosotros hemos trabajado con empresas como Mercado Libre, como Ualá, como el grupo Credit Corp que tiene los neobancos como Tempo, y ellos tienen su propio equipo de seguridad y pentesting. Contratan sus propios hackers internamente para validar ciertos componentes a medida que lo van lanzando periódicamente, porque ya sabemos que las metodologías de desarrollo ágil ponen en producción nuevas funcionalidades, nuevos componentes, nueva infraestructura todos los días de cara a los usuarios. Entonces, todos los días hay una probabilidad de cometer un error y dejar expuesto nuestro negocio a los criminales. Entonces, todas estas empresas tienen su propio equipo de hackers, pero el hacker termina teniendo un problema, que si todos los días ves los mismos, sos un ser humano, puedes asumir, como ya lo testé ayer, no creo que hoy día tenga un error. Y resulta que hoy día puede que se descubra una vulnerabilidad nueva de día cero, que se le llama, y el hacker no la leyó, no se actualizó, no se puso al día, o simplemente ignoró testear ese componente, lo dejó pasar por algún tipo de sesgo de seguridad. Por ende, que venga una tercera parte, un outsider, que no conoce la aplicación, que no la entiende y tampoco tiene interés de entenderla, solo tiene interés de hackearla, va a poder hacer un trabajo un poquito más profundo que el que haría alguien interno, que es más bien superficial. Al mismo tiempo, y esto es un tema de industria, a un hacker los hackers internos tienden a disminuir su rendimiento e irse de la empresa cuando están adentro, porque se aburren. Es muy aburrido testear todos los días lo mismo. Entonces,
un hacker de una empresa de terceros viene, no sé, en nuestro caso viene de testear Ualá, Naranja X, Mercado Pago, Tempo, Kipu, viene de testear otra fintech, entonces puede llegar a detectar otros componentes que otra fintech, otros errores que cometieron, que probablemente tu fintech también está haciendo. Un ejemplo es que casi todas las fintech utilizan el protocolo, utilizan los mismos componentes de Amazon Web Services para levantar infraestructuras transaccionales con serverless y cometen exactamente los mismos errores. Entonces, un hacker que ya testeó a 7 fintechs similares va a venir a encontrar la vulnerabilidad que a tu equipo se le está pasando. Y sobre lo normativo que preguntaste, ¿cuánto requieren? Depende, en Latinoamérica hay varias normativas e incluso certificaciones de seguridad como PCI para aquellas fintech que procesan tarjeta de crédito. El estándar es un pentesting al año. Ahora la pregunta es, ¿qué estás testeando? ¿Lo que le estás mostrando al regulador que tenés o toda la superficie de ataque o todas las aplicaciones que has conectado a la aplicación que le mostraste al regulador que vos tenés? Entonces, por regulación, uno puede testear 1 o 2 veces al año la aplicación que está en alcance, pero lo saludable sería que meta en alcance todo lo que está conectado. Es decir, yo le estoy mostrando al regulador que tengo un departamento, tengo una casa o tengo un local comercial que da a la calle y que las medidas de seguridad que allí están son las correctas. Sin embargo, tengo 16 puertas conectadas, una despacho, otra bodega, otra, no sé, la empresa de mi amigo, y esas son puertas por las que el hacker también puede entrar. Así que también sería, lo saludable sería testear incluso más allá de lo que el regulador pide. Y eso es lo que dice la teoría. Y eso es lo que diría algún consultor que tiene conciencia. Pero vamos a ser sinceros, somos startups, así que así como existe el concepto MVP, lo mínimo viable... Producto mínimo viable, correcto. Mínimo viable que se pueda lanzar también en seguridad, nosotros creamos el concepto de mínimo viable y compliance, o el mínimo viable certificable. Primero certifica tu aplicación, hacela funcionar de la forma más segura posible, mitigando los riesgos más críticos, y luego adquirir clientes, y cuando tengas muchos clientes, volver a reinvertir en ciberseguridad para proteger a estos clientes con un layer más de seguridad, lo que se le llama seguridad por capas. Qué interesante todos estos, si me permites, inclusive consejos prácticos, ¿no? De hacer una mezcla entre expertos e internos en la empresa y expertos que vienen de afuera, ¿no? Ahora, déjenme preguntarle ahora otra vez a Martín, mi estimado Martín, en tu experiencia tratando con empresas de sector financiero y directamente fintechs, ¿es complicado cumplir con las disposiciones que existen actualmente en este tema? Tal vez habrá que definir el término complicado, pero en tu opinión, ¿qué calificativo le pondrías? Sí, de hecho, porque la pregunta suena capciosa. Haz de cuenta, es como cuando te preguntaran, oye, ¿es complicado comer sano, hacer ejercicio y vivir saludable? Ahí depende bastante, ¿no? O sea, depende bastante, sobre todo, yo lo asignaría a la cultura, al DNA de la propia empresa, usando el mismo ejemplo. Si mi familia hace ejercicio, si yo ya tengo 20 años corriendo media hora al día, si mi alacena está llena de verdura, pues es mucho más natural, ya forma parte del día a día el vivir saludable. Si en cambio, pues nomás me levanto a correr las cortinas en la mañana y tengo la silla de gamer para mis 12 horas aquí sentado, sí se va a hacer muy complicado. Entonces, forma parte de la misma cultura desde que nace. O sea, desde que nacen las instituciones, el cambio de paradigma a veces, sobre todo las instituciones financieras que ya tienen años como cierto sector bancario, pero en el tema de las fintech, que es algo muy nuevo, bueno, nuevo entre comillas, porque ya tenemos ahí varios años, pero me refiero a lo más nuevo del sector, que haya nacido con ese chip desde la cabeza del CIO hasta el que abre la puerta, o en este caso el que abre la VPN, porque si pensamos o si consideramos que la ciberseguridad y la seguridad es un proceso y son controles, con esta mentalidad sí va a ser difícil. O sea, el hecho de estar atendiendo y que una sola persona, un solo proceso, quiera soportar toda la ciberseguridad de la empresa. Pero si cada una de nuestras áreas, procesos, el de compras, mercadotecnia, toda la parte de desarrollo, de
del ciclo de vida de software. Si para cada una de esas, desde el CIO, mercadotecnia, finanzas, etcétera, si todos tienen su rol de qué controles les toca, qué actividad, y viven en el día a día, pues ahora sí que el trabajo y la gestión propia de los controles no se acumula y no vamos a estar viviendo la seguridad para el cumplimiento. Eso creo que es un poquito ahí de los, lo que duele más en el tema de ciberseguridad, el que nos obliguen, y pues obligado a comer sano y obligado a hacer ejercicio, pues no sabe igual, ¿no? Entonces, el hecho de obligarnos a tener que cumplir se va a volver muy difícil. Tenemos que implementar desde la alta dirección, toda la compañía, que nuestros procesos en el día a día ya tengan esos pequeños diferenciales, actividades diarias, verificaciones, cumplimiento de políticas, y que sea responsabilidad de todos, no nada más del CISO y del que opera la seguridad, sino de cada área, el que se asegure que cumplamos las políticas. Entonces, bajo ese criterio a veces podemos decir, oye, por la idiosincrasia latinoamericana, que a veces dejamos todo para el último, o siguiendo el ejemplo de Adriel, vamos a hacer ahorita lo mínimo indispensable en seguridad, sí nos va a doler en dar los siguientes saltos de madurez. Pero si demos la idea, vemos el valor, no como cumplimiento, sino asociar cada una de las etapas, procesos de seguridad y ciberseguridad, inclusive a indicadores económicos o de objetivos en la empresa, creo que va a ser más natural y menos, ahora sí que con menos sacrificio, por así decirlo. Es mi punto de vista. Oh, muy cierto, mi estimado Martín. Estoy de acuerdo contigo en esa percepción, en ese punto de vista, que todos somos parte de la ciberseguridad, ¿no? Todos somos responsables de vigilar el buen funcionamiento de nuestra plataforma, ¿no? De todos nuestros sistemas. Déjenme preguntarle ahora a Adriel, porque Hackmetrics acaba de publicar un ebook y le puso como título Hackeando la Ley FinTech. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las ideas principales de ese ebook? Nos gustaría pasarnos toda una hora platicando, mi estimado Adriel, pero si nos puedes dar a lo mejor alguna pista para que lo descarguemos y lo leamos con más calma después. Es que, bueno, el modelo de negocio cambió, ahora nos dedicamos a hacer libros, Alberto. Qué bien, qué bien. Mira, de hecho, tiene mucho que ver con lo que decía Martín, pero yo voy a poner una contraparte a lo que él dijo. Literal, lo tradicional en las empresas más bien consultivas tradicionales o los grandes corporativos, forzar al usuario a que tiene que estar más educado, lo tengo que obligar a hacer las cosas, lo tengo que educar y obligar, educar y obligar. Y en realidad es como tratar de obligar al empleado de oficina, un término que aprendí en México hace muy poco es el godín, eso es obligar al empleado de oficina a que siempre tenga su llave de acceso y la utilice correctamente, esperando que no la pierda. Entonces, los sistemas de autenticación biométricos se crearon porque la gente pierde las llaves. Entonces, es menos probable perder tu dedo que perder una llave. Entonces, el nuevo paradigma de seguridad tiene que cambiar completamente de que tiene que dejar de ser un manual, tenés que dejar de depender o de confiar en las personas. Por eso es que la nueva tecnología de autenticación y autorización se llama Zero Trust. Principio de no confíes. Incluso tu gente, tus empleados, la van a cagar, van a cometer muchos errores. Y bajo ese principio es que también para cumplir con las regulaciones, hay que tener cada vez más herramientas automatizadas que saquen el trabajo repetitivo, constante, que puede generar errores críticos para tu organización. O incluso, llámese error crítico que permite una brecha de seguridad. Pero el segundo error crítico es que te olvides, ok, obtuviste la licencia para operar, obtuviste tu certificación PCI, listo, vamos para adelante. 6 meses después no hiciste ninguno de los controles que le prometiste a la comisión o al certificador que ibas a hacer. Por ende, no le diste mantenimiento, llegaste, tenemos que recertificar o tenemos que presentar, nos van a auditar de nuevo a fin de año. Y tenés que empezar a recopilar todas las evidencias porque te olvidaste o porque no quisiste. Porque sos una startup y tenés otras prioridades, como por ejemplo, desarrollar tu aplicación para no morir y levantar la siguiente ronda de financiación. Entonces es obvio, y esperar que una empresa manualmente
se acuerde de hacer todos sus controles, es como esperar que un equipo de ventas manualmente haga todo el registro de ventas. Por eso nacieron los CRM para ventas, los ERP para finanzas, que se encargan de hacer el trabajo analítico siempre y cuando vos les cargues cierta información. En materia de cumplimiento, de seguridad de la información y ciberseguridad, lo que vimos nosotros es que el 11% de la ley FinTech corresponde a seguridad de la información, seguridad informática, mejor dicho textualmente, que es un error eso que lo he puesto como seguridad informática, porque es seguridad de la información. Es el 11%, y ese 11% pide ciertos controles que pueden ser automatizados. Para automatizar estos controles se pueden utilizar herramientas gratuitas, open source o freemium. Entonces, con la correcta implementación de estas herramientas se puede cumplir con este 11% correspondiente a seguridad de la información. E incluso estamos trabajando en alianza con varias startups más para lanzar el próximo ebook, que es cómo cubrimos el restante 89%, que es prevención de los riesgos, prevención de los fraudes, mejora continua, KYC, anti-money laundering, etc. Entonces, eso es lo que se viene. Pero todo se trata en, son una empresa de 11 a 15 personas, como mucho, con apenas, ¿qué? $1 millón, de los cuales 400.000 se le fueron en la licencia. Documentar papeles y ahora cómo los operan. Entonces, lo que planteamos en el ebook es de qué manera podés automatizar gran parte de estos controles de forma gratuita o con una herramienta muy económica y barata. Y, sobre todas las cosas, fácil de implementar. Pues qué interesante, mi estimado Adriel. 100% recomendable para los que no hayan leído ese ebook, que lo descarguen de la página de Hackmetrics, Hackeando la Ley FinTech. Déjenme aprovechar que tenemos 3 ponentes muy conocedores del tema, y te quiero preguntar a ti, mi estimado Santiago, algo que por ahí algunos tienen esa duda dentro de la industria. ¿Las fintechs pueden contratar el servicio de un CISO as a Service? O sea, tener un Chief Information Cybersecurity Officer, espero haberlo pronunciado correctamente, externo, y ¿en qué consistiría? Sí, mira, justamente Alberto, ahí lo interesante, cuando sale la ley FinTech, ya después subieron disposiciones secundarias, el artículo 65, ¿no?, de las disposiciones de carácter general de la ley FinTech, precisa que es justamente a partir del año formal de operaciones, del inicio formal de operaciones, la empresa debe de contar con un CISO. Previo a ese tiempo, como lo llaman en la CNBB, el administrador único puede fungir como un CISO, ¿no? Que Martín y Adriel me lo dirán, oye, qué locura, ¿cómo puede ser director general y CISO de una empresa? No te puede dar la vida. Claramente, al igual que múltiples leyes en el mundo, tienen mucha área de oportunidad, pero justamente lo que precisa es que sí se puede contratar con un tercero que cuente con las certificaciones, herramientas y, bueno, las certificaciones suficientes, ¿no? Ya en las disposiciones que lanzaron en diciembre, ya empiezan a hablar un poco de algunas certificaciones, ¿no? Tales como lo puede ser el CISP o el CISA o entre otros, o similares, ¿no? Que es ahí justamente lo importante. Y el tema del CISO es que, como bien venimos mencionando, es de la palabra cumplimiento, que se puede derivar en cumplimiento, ¿no? Porque es muy distinto lo que yo le digo al regulador como la realidad de cuáles son, efectivamente, como bien mencionan, los controles necesarios para garantizar la seguridad de la información. Entonces, pues es el CISO realmente quien tiene que llevar toda la parte de plan director de ciberseguridad, el Business Continuity Plan, el Disaster Recovery Plan, pero que realmente estén en marcha, ¿no? Oye, ok, como mencionamos hace un momento, estoy en AWS o en Google Cloud o en Microsoft Azure, que pues claramente son las empresas más seguras del mundo, pero ya lo hemos visto, ¿no? Que de repente se cae Amazon, los servidores de AWS del este y del oeste de Estados Unidos, y pues se caen muchísimas plataformas. Entonces, ¿cómo tengo algún esquema, por ejemplo, multicloud, que si se cae mi configuración en AWS, puedo levantar otra para que no haya intermitencia en el sistema con mis usuarios? Y bueno, asimismo, pues el CISO, ¿no?, en esta parte de planear toda la ejecución, que como bien mencionaban hace un rato, es muy distinto una prueba de penetración a un análisis de vulnerabilidades, que lo que permite el análisis de vulnerabilidades, no solo en industria fintech, sino para otras empresas, es detectar vulnerabilidades de forma más rápido, más económico, pero pues obviamente si nos asimilamos al mundo real, un hacker no va a estar intentando detectar vulnerabilidades con un algoritmo. Claro que no, los hackers son expertos en eso. Por eso, como bien mencionaba Adriel hace un rato, es importante ver las pruebas de penetración, que de hecho en la ley FinTech
en las disposiciones iniciales que salieron, decían que tenían que ser 2 veces por año las pruebas de penetración efectuadas por un tercero, y ya en las disposiciones secundarias que lanzaron en el diario oficial, ya pusieron ahí un agregado que tienen que ser al menos 2, o sea, a partir previo al inicio formal de operaciones y posterior a cada 2 meses hacer análisis de vulnerabilidades. Que ahí lo bueno es que lo pueden realizar de forma interna con herramientas. Muy importante lo que comentas, Santiago. Muchas gracias. Martín, ¿cuáles serían tal vez recomendaciones generales por lo que has aprendido y por el contacto que ustedes tienen trabajando con el ecosistema fintech y el ecosistema, como yo le llamo, más tradicional, ¿no? ¿Qué le recomendarías a una fintech en materia de ciberseguridad? Una fintech que ya está sujeta a supervisión de la Comisión Nacional Banca de Valores, Banco de México, Secretaría de Hacienda, Conducef, etcétera. Okay. Yo, digamos, consolidaría ahorita tres recomendaciones básicas y va muy de la mano con lo que nos ha comentado Adriel y Santiago. Primera, y ahí no sería de las mismas disposiciones que tenemos que cumplir y temas de seguridad, como los resultados de análisis de riesgo y plan director, enlistar como negocio todas las actividades que se tendrían que hacer diario, semanal, trimestral, semestral y anual. Un business as usual, pero en vez de un business as usual operativo, el business as usual tanto de gobierno, administración y operación de seguridad. Y ahora sí, de ahí asignar como segunda recomendación, con qué herramienta, y eso será buscar, como bien decía Adriel, buscar la mayor capacidad de automatización o sistematización de los mismos controles, como las revisiones, el tema de, a veces el mismo, los análisis que se hacen a la liberación de una aplicación puede ser integrado en el mismo DevSecOps. Los análisis de vulnerabilidades internas pudiesen estar programados. Entonces, dentro de ese business as usual de ciberseguridad, asignar las herramientas, siempre asignando un responsable interno, porque se tienen que programar, se tienen que identificar la validación de cumplimiento. Entonces, nos volvemos en gestores más que en operadores, porque al final, si bien forma parte del ADN, la fintech no vende seguridad, vende todos los demás servicios, pero la seguridad es simplemente un tema operativo en el cual puede delegarlo a la tecnología. Y como tercer recomendación, que forma parte del mismo business as usual, asignar esos temas que no son automatizados con proveedores de confianza. Tema de CISO as a Service que nos comenta Santiago. Es un hecho que la validación, la revisión y atención de requerimientos de la autoridad, la elaboración del plan director, pues no lo vamos a poder automatizar, pero sí nos vamos a poder apoyar de expertos que tienen además de la experiencia no nada más en el sector financiero, sino inclusive se alinean a otros tipos de requerimientos y cumplimientos como PCI, temas de continuidad, y eso nos va a ayudar y va a ser mucho más eficiente a tener un recurso interno con todas las credenciales y la experiencia y el mapeo completo. Entonces, digamos, recapitulando es sí identificar muy bien todas las actividades necesarias con su frecuencia y responsabilidad, asignándolas precisamente en la manera que lo podamos a tecnología y automatización o a lo que viene siendo apoyándonos de nuestros proveedores de confianza, terceros, llámese de la nube, servicios administrados, CISO as a Service, SOC, entre otros. Ok, Martín, muchísimas gracias. Qué importante lo que mencionas. Creo que vamos bastante bien en el webinar, aunque por ahí pues ya estamos entrando a la etapa final. Santiago, me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿cuáles son los principales retos en materia de ciberseguridad o de seguridad de la información el día de hoy? Ya no sé si con este distanciamiento social o estas nuevas tecnologías hay riesgos o retos diferentes. En tu opinión, ¿cómo ves el panorama el día de hoy? Sí, pues mira, yo creo que lo podemos abordar por 2 frentes. El primero realmente es el reto como empresa, ¿no? Creo que existe esta mala concepción tanto a, oye, la ciberseguridad puede ser 100% automatizada. No, se puede automatizar una gran parte, pero siempre tiene que existir este componente humano. Eso por un lado.
Después también creo que muchas empresas creen que es algo que la ciberseguridad que es de la noche a la mañana y no, es algo que toma tiempo, ¿no? Y realmente hay que invertir no solo recursos monetarios, sino tiempo. También otro reto creo que también es, oye, no sirve de nada gastar miles de dólares en una estrategia de ciberseguridad bien diseñada y bien implementada si tus colaboradores y tus empleados realmente no entienden y no están alerta de las amenazas que hay hoy en día. Eso yo lo veo por un lado. Creo que también afortunadamente cada vez empiezan a haber soluciones más accesibles, tanto en México, LATAM y la región como en el resto del mundo. Pero también yo el problema que veo es, como bien mencionábamos, ¿no? Por este tan alto grado de digitalización, no es porque los empleados estén trabajando desde su casa y se vaya a meter un hacker ahí por el Wi-Fi, sino realmente por malas prácticas, que es por donde realmente pueden haber vulnerabilidades. Y como bien mencionaba Adrián hace rato, oye, es bien distinto a que haga yo justamente una prueba de penetración a este aplicativo, aplicación web o aplicación móvil, pero ¿qué pasa a todo lo que estoy conectado, ¿no? Todas las APIs que estoy utilizando. Y el problema también hoy en día es, independiente a temas macroeconómicos, ¿no? Que ahorita estamos entrando en una recesión económica, pues a los hackers no les importa. Los hackers van a seguir pegando con todo. Los hackers van a seguir pegando con todo. Y algo también bien interesante, pues para los que están en la industria, cada vez se ve más información expuesta en la dark web, en esta parte oscura de Internet, que se cree que solo es un 6% del Internet, pero pues realmente es difícil calcularlo. Vemos bases de datos, no solo mails con contraseñas expuestas de empleados, sino también de usuarios, tarjetas de débito clonadas y en venta en la dark web. Y esa información pues está ahí expuesta, ¿no? Y el problema es, oye, imagínate que hackean una empresa, ponen su base de datos de venta en la dark web, déjate que se apropie de ella un competidor o se la robe un competidor. Después vas a tener una multa, obviamente por Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y el INAI te va a multar por 10, 15 o 20 millones de pesos, ¿no? Y como bien mencionábamos, de milagro tienen, hablando de las fintech, ¿no? Particularmente, los recursos para aplicar a todos los requerimientos de parte de la CNBV, pues una multa y quebró el negocio. Entonces, yo creo que esos son los principales retos. Digo, afortunadamente, creo, ¿no? Y no me digan que me equivoco, Martín y Adriel, que ya hay más madurez en el mercado. Hace, ¿qué será? 3, 4 años únicamente era para quienes tenían que cumplir por un requerimiento por parte de la CNBV o alguien más. Pero pues realmente aquí ya cada vez está más en el mindset de directores generales de invertir de forma proactiva en ciberseguridad. ¿Qué opinan, Adriel, Martín? Gracias por el pase ahí, Santi. No, está bueno lo que decís, porque voy a muchos paneles, muchas conferencias y se habla como muy superficialmente y queda como abstracto y a la audiencia no le queda claro el qué puede pasar, qué puede hacer mi empleado o cómo a través de una API me pueden hackear. Nosotros tenemos un caso muy divertido. Tenemos un cliente, no vamos a decir nombre obviamente, el cual había implementado ya todos los controles, se certificó ISO, después de certificarse ISO, todas las herramientas, ethical hacking, análisis de vulnerabilidades, y el CTO me dice, Adri, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer nosotros para saber si estamos bien o estamos mal? Y digo, y ya lo último que queda, mira, nosotros no lo hacemos como parte del negocio, pero hace varios años que lo hacíamos cuando éramos un poquito más traviesos y consultores de seguridad de información para otras empresas. Por divertirme, con mi co-founder vamos a hacerte una ingeniería social, Leo, un phishing. Dice, ¿cómo es eso? La única forma de saber que tu equipo está cumpliendo con todo lo que dicen los papeles y que realmente le prestó atención a la capacitación que ustedes tuvieron y demás, es ponerlos a prueba. Entonces agarramos e hicimos un phishing, una ingeniería social, donde utilizamos una herramienta que se llama Finder.io para conseguir todos los correos electrónicos de todos los colaboradores. Después utilizamos el LinkedIn Sales Navigator para estructurar más o menos cómo se ve el organigrama y ver cuáles son las áreas funcionales. Después utilizamos una query específica en Google para ver qué proveedor de servicio dice tener como cliente a quien yo estoy tratando de hackear. Muchos estudios contables, estudios legales, etcétera, ponen en el HTML la variable customers con el nombre y el logo, la imagen tiene, no sé, en este caso, no sé, fintechu.svg. Entonces, utilizas la query que te trae toda esa información para saber quién es un proveedor de servicio. Una vez teniendo toda esta información, que nos tomó aproximadamente un día de investigación, para que más o menos dimensionen cuánto le toma a alguien con malas intenciones investigar a sus empresas y con qué herramientas lo haría,
Básicamente, LinkedIn Sales Navigator, $74, Finder.io, creo que vale $14 la suscripción, y lo otro es una búsqueda en Google. Ya el costo del día fue menos de $100. Ok, ¿qué más? Voy a elegir algún proveedor de servicios que tenga relación con el área administrativa. Vamos a irle a hackear el área administrativa. Esa va a ser nuestra puerta de entrada, porque probablemente el personal TI está un poquito más alerta, más atento. Entonces vamos a ir por el área de ventas o la administrativa. ¿Quién dice proveerle? Ok, habíamos encontrado una agencia de marketing que le provee a ventas y el estudio contable que decía proveerle, obviamente, la relación con administración. Entonces agarramos, fuimos a LinkedIn de nuevo, a LinkedIn, y robamos la identidad de todos estos estudios y creamos, imagínense que se llama estudiosdeabogados.com, estudioscontables.com y agenciamarketing.com. Entonces nosotros hicimos agencia de marketing con el nivel de, es una comparación, agencia de marketing con la I siendo un 1.com y estudiocontable.com.pr, qué sé yo, algún dominio que tuviera disponible similar, para imitar la identidad, y ahí compramos cuentas de G Suite. Añádenle al presupuesto aproximadamente unos $25 a $35 en cuentas de Gmail, de Workspace de Google. Listo, resuelto esto, es que decidimos ver qué software malicioso podíamos mandarles. En el caso del área de ventas, le mandamos una lista de prospectos diciéndole, ok, hemos tenido problema con nuestro software con el que gestionamos, que utilizaban, casi todas las agencias utilizan el de Google, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Podrías validar esta información? Ahí pusimos software maliciosos. Y en el caso del área contable, tuvimos problemas con nuestro software contable. Por favor, ¿podrías validar que la información contable registrada es la de ustedes? Software malicioso. Obviamente enviamos el correo a ambas áreas y una persona del área administrativa nos respondió: hola, no puedo descargar, el antivirus me bloquea el archivo. Le respondimos: no importa, Ramón se llama, no importa Ramón, no te hagas problema, eso suele suceder con los archivos que contienen macro. Por favor, desactiva el antivirus, descarga el documento, ejecuta la macro y no te olvides, ahí utilizamos el sesgo de confianza, no te olvides de volver a activar el antivirus. Para cuando se instaló el Excel, cuando corrió la macro, utilizamos un payload específico que lo que hace es instalar en las computadoras con Windows una reverse shell, que es básicamente un tipo de software que da acceso al atacante con control absoluto y de administrador a la computadora del colaborador. Ya con eso ya estaba mal. Pero con esta empresa, nosotros en el template que tenemos en la plataforma tenemos algo que se llama seguridad por capas. En seguridad por capas recomendamos, no importa que te vulneren la computadora, si tenés correctamente todo en la nube y con doble factor de autenticación y contraseña segura, ya está, no puede pasar esa capa de seguridad. Puede estar en tu computadora, pero no va a poder hacer nada más que robarte la contraseña si te instala un keylogger. O casualidad, este colaborador había cambiado de celular por uno más bonito, más nuevo, había perdido los dobles factores de autenticación, y cuando le pidieron, ok, te lo vamos a desactivar, pero no te olvides volver a activarlo en breve. No lo hizo porque obviamente le da pereza, y nadie controló eso. Entonces, ya teníamos acceso a las contraseñas y podíamos autenticarnos en las plataformas de esta empresa solo con usuario y contraseña. Ya desde ahí adentro podíamos simular su identidad para comprometer el resto de la empresa y así comprometer todo, poder hacer transacciones financieras, etc. Pero también lo que podríamos haber hecho si fuéramos un atacante con alguna idea maliciosa es comprometer la cuenta bancaria el 31 de julio y bueno, ¿cómo van a estar tus empleados cuando no les pagues por 15 días el sueldo? No hablemos que te puedo robar información o que te puedo robar plata, simplemente te genera un perjuicio. O pongo criptomineros en las computadoras de tus empleados o en los servidores. Si llego a pivotear hacia el área de TI y me robo una credencial por ahí, criptomineros, molestar simplemente a la operación. Eso podríamos haber hecho muchas cosas, pero hasta ahí llegamos. Así que ese es un caso que le puede pasar a cualquiera. Oh, bien, buen ejemplo, Adriel. Y ahí lo interesante, yo creo que para la audiencia que nos acompaña, yo les quiero recomendar 2 herramientas justo para evitar eso, y creo que en todas las empresas deberían de simular ejercicios de phishing para ver realmente qué tan awareness están los empleados. Y miren, les quiero enseñar, ¿no? A mí hace rato me llegan constantemente este tipo de correos.
Bueno, aquí obviamente te llega, ¿no? Delta Protect Microsoft Teams. Nada más quiero que observen, ¿no? Afortunadamente, bueno, llega spam. Obviamente, la mayoría de las veces, obviamente, los algoritmos de Google detectan que es malicioso. Pero ven aquí lo interesante, ¿no? Parece es un dominio apócrifo, 100%. Y lo que les quiero dar es esta recomendación, por ejemplo, de esta herramienta que se llama emailrep.io, para que todos la apunten y se la lleven. Entonces, tú aquí ingresas la dirección de dónde te llegó esto, y pues automáticamente te dice que es un correo risky, ¿no? Dice, oye, no hay registros de este dominio en internet, no está asociado a LinkedIn, Facebook ni ninguna cuenta, ¿no? Y lo otro que les quería enseñar, que es muy bueno, claramente no me lo mandaron en este archivo, pero por ejemplo, es esta plataforma que igual es de un español, un crack en ciberseguridad, se llama Virus Total. O sea, aquí cuando a ustedes les llegue alguna URL o algún archivo, esto es gratuito y ustedes lo pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, yo voy a subir aquí un archivo que tengo aquí a la mano, lo subo y vean esto. Automáticamente me detecta 33 proveedores de seguridad, pues que es un troyano, que es malicioso. Para quienes no sepan qué es un troyano, pues imaginen así como en Troya, que entre el caballo todo bonito y adentro está infectado. Entonces, les recomiendo estas dos herramientas para que las tengan en la mano, pues para justamente evitar que les pueda pasar esto. Qué interesante y muchísimas gracias a todos por estarnos compartiendo estos casos prácticos. Como ya mencionaban, luego hablar de ciberseguridad como que se queda uno en conceptos generales o temas muy etéreos, poco aterrizados a la realidad, pero esto pues es algo que vivimos y sufrimos y gozamos todos los días, ¿no? Mi estimado Adriel, déjanos hacerte esta pregunta. Tú que tienes negocios en varios países ya, ¿existen distintos retos en temas de ciberseguridad dependiendo de los países? ¿Tú qué opinarías en ese tema? ¿O en realidad ya son retos globales, independientemente en qué país o en qué geografía se encuentre la operación de tu fintech? Ahí te pregunto, Alberto, ¿qué tanta probabilidad de que haya un político escuchando esta conferencia? Para saberlo. No, con cuidado siempre, con cuidado siempre. Político local, político estatal, político a nivel nacional. Regulador. Hay altas probabilidades de que esté algún regulador escuchándonos, mi estimado Adriel. Lo que voy a decir, mi equipo de marketing y compliance me va a matar, pero es la verdad. Y es lo importante porque acá estamos trabajando para la fintech. Entonces, literal es así. Imagínense que ustedes de repente son seleccionados como parte del comité de seguridad o para trabajar sobre la regulación de seguridad que va a afectar al país X. Obviamente, no somos unos eruditos creativos, entonces agarramos y decimos, ¿qué han hecho los otros países? ¿Qué han hecho los demás países? Entonces, para poder crear una regulación, así como la ley de protección de datos fue un copy-paste de GDPR en todos los países, en Latinoamérica no ha sido distinto en materia de seguridad de la información y ciberseguridad. Para justificar su año de trabajo que pasaron reescribiendo la ISO, básicamente hacen tiempo, porque no es tan complicado más que agarrar la ISO 27001 con su anexo A 27002 y ponerlo en la regulación. Y no ha sido la diferencia, simplemente, no sé, la RAM 2010 en Chile es la ISO reescrita de otra manera más bonita con lenguaje chileno. La circular 007 en Colombia es exactamente lo mismo. Con la ley FinTech y su apartado de seguridad de la información y ciberseguridad es la ISO 27001. Entonces, implementando ISO 27001 y con algunas mejoras como la 27018 y otros anexos extra, podés ya estar en compliance con gran parte de las regulaciones en toda la región. Digamos que los reguladores no han hecho nada especial al respecto, lo cual es bueno porque te da la facilidad como fintech de hacer plug and play con la misma documentación, los mismos controles, la misma evidencia en todos los países. Hay una variante, un delta más o menos de 4 o 5% en cada regulación en toda la región. El problema está cuando te querés ir a Estados Unidos, que ahí, así como los gringos decidieron, en vez de medir en centímetros, miden en pulgadas, en vez de medir en litros, miden en galones. Se pusieron creativos los contadores públicos, los CPA, se pusieron creativos para no quedarse sin trabajo,
porque un contador con un software contable empieza a perder un poquito de relevancia. Se pusieron creativos y se metieron en la industria de la seguridad y readaptaron la ISO, porque no hicieron otra cosa, al lenguaje auditable por un CPA en Estados Unidos, creando SOC 2. Así que ISO 27001 es el estándar para cumplir con todas las regulaciones en toda la región, incluso en Europa, África y Asia. SOC 2 para aquellas empresas que quieran entrar en el mercado de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, mi estimado Adriel, por ese panorama tan completo. Y creo que ya el tiempo se nos agota. Si están de acuerdo, podemos tomar tal vez una o dos de las preguntas que nos está haciendo nuestro auditorio. Una de ellas nos dice, con respecto a las regulaciones en seguridad de la información, y creo que tiene que ver con lo que tú mencionas, Adriel, ¿han identificado ustedes, Adriel, Martín y Santiago, han identificado áreas de mejora que deban agregar los reguladores y que no solamente quede en cumplimiento de una norma? En otras palabras, ustedes como expertos, ¿creen que haya algo que agregar a estas obligaciones en temas de seguridad de la información? Sí, más, bueno, de mi parte, yo lo que veo que agregaría bastante es, y basándonos precisamente que un ISO, un IS, marca la pauta, pero deja a veces la definición del valor del umbral, de la configuración específica, hacia un análisis de riesgo de la propia empresa. En el caso, por ejemplo, también de las disposiciones y regulaciones que suceden aquí en México, luego sucede que queda mucho a criterio, no aterriza hasta un valor cuantificable y auditable, donde no haya interpretación de duda, cosa que sí lo ha mejorado un poquito por ahí el manual de operaciones PEI, o lo ha mejorado, o que lo define así por normativa, por ejemplo, un PCI. Entonces, es donde sí siento que esas definiciones específicas de ciertos umbrales, porque considerando que es una normativa que puede ser, que es auditable, que es observable y que cae en temas inclusive de penalización, esos criterios sí deberían de estar muy bien establecidos y no dejarlo a cierta interpretación, que bueno, pues inclusive así nos dejaron muchos años entre la ley y las disposiciones. Pero bueno, todavía tiene esa oportunidad de mejora. Sí, estoy de acuerdo, y agregando ahí, Martín, o sea, yo creo que es natural, ¿no? Sea en México, sea en cualquier país, ¿no? En su momento la ley FinTech fue sumamente innovadora, siguiendo un poco modelos novedosos sandbox de Londres. Pero pues es natural, ¿no? La tecnología y la innovación siempre van un paso adelante, el regulador de cierta forma un paso atrás, luego se adelanta una, y pues siempre debe existir esa área de oportunidad, desde, como bien dices, desde este umbral hasta, Martino, desde este umbral que hablas, hasta, pues qué mejoras reales se pueden hacer dependiendo de la operación, ¿no? Porque obviamente la burocracia siempre impide y frena la innovación, y pues ahí justamente que es donde están los emprendedores intentando estar un paso adelante siempre. Sí, dijo la palabra mágica Santi, ahí dijo sandbox. Yo entré en el mundo de la ciberseguridad gracias a una fintech. En el año 2014 transaccionaba pagos con Bitcoin y tarjeta de crédito, y lo hacía tanto de entrada como de salida en múltiples direcciones. Por ende tuve que obtener la licencia de Small Payment Institution en el Reino Unido, según la PSD2 de Europa. Pero justamente era según el ratio transaccional y el tipo de transacciones que haces, es un entorno específico reducido al número de transacciones y el monto mismo de las transacciones individuales y en su conjunto. Entonces, acá en México le pusieron la misma vara a todos, al que transacciona $1 que al que transacciona $1.000.000 de pesos, o 1.000 millones de pesos. Entonces, creo que tendría que haber sido más parecido a lo que es realmente la regulación europea, por capas. Yo empecé como Small Payment Institution, hasta que transaccioné más de $1 millón en el año y tuve que ajustarme y elevar mi nivel de seguridad en todos los frentes, ya sea validación de identidad, prevención del lavado de dinero, como seguridad de la información. Lo mismo PCI te plantea, ok, nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1, cada uno con un layer de dificultad distinto. Así que creo que ese es el gran error de la ley FinTech, no poner layers de cumplimiento según el tamaño o complejidad de la operación de la empresa. Pues muchísimas gracias. Nos encantaría seguir
platicando con ustedes, pero pues el tiempo se nos termina. Solamente me resta agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Martín, Santiago, Adriel, un abrazote a ustedes y a sus equipos y que continúen los éxitos. Muchísimas gracias. Un gustazo. Gracias, Alberto, Martín, Adriel. Un gusto compartir este espacio. Gracias. Cuídense mucho, bonita tarde. Gracias.